Hoy le vamos a hablar en este podcast de esta semana de la sequía en Canarias. Fíjense, si atiendo alguna de las informaciones de las que hemos podido acceder para prepararlo, en Canarias tenemos una sequía evidente desde el año 2014. Pero eso depende de a quién le hablemos de esta situación, porque desde luego hay algunos ingenieros, como algunos que vamos a tener a lo largo del día de hoy, en el que dicen que eso es casi imposible que estemos en una sequía. Días pasados, por ejemplo, pudimos comprobar cómo las balsas están a menos de un cuarto. Las balsas de agua, que digamos son nuestros pantanos, están a menos de un cuarto de su posibilidad. ¿Y eso por qué es? Si atendemos, por ejemplo, al informe que presentó también la EMET, nos ha dicho que llevamos un año de sequía más que notable. Pero sin embargo, los índices de las precipitaciones no nos dicen eso. Porque los índices de las precipitaciones lo que sí nos hablan es de que ahora ha cambiado ese ciclo, de que el agua ya no está cayendo como en anteriores ocasiones y que de alguna manera tendríamos que preocuparnos de todo eso. Hay quien sostiene la teoría de que lo que nos está llevando todo esto es a una desalación de agua, que el agua desalada es quizás la que está marcando el precio y es el más caro que hay en el mercado. La situación es que lo cierto es que nos estamos encontrando con unos productos del campo mucho más caros porque los agricultores no pueden tenerlo todo, absolutamente, porque le ha crecido el precio de absolutamente todo y sobre todo porque los grandes especuladores del agua en Canarias siguen siendo aquellos que son comunidad y que de alguna manera sí que están marcando el precio de ese agua que están recibiendo. Quizás los cabildos insulares, que son los que tienen, los que ostentan la presentación, digamos, la regencia de esas balsas, no juegan con el precio, pero sí hay que buscar una parte importante en los que de alguna manera surten o completan ese ciclo del agua. Por eso en el podcast de hoy vamos a hablar, en primer lugar, si ustedes me lo permiten, con Carlos Soler. Él es ingeniero, ha sido bastante crítico con todo esto y su teoría es de que nos están llevando quizás a un mundo de agua desalada. Buenas tardes, don Carlos. ¿Esto es cierto? ¿Estamos realmente en un periodo de sequía, como nos dicen? Buenas tardes. Bueno, el periodo de sequía es una cosa que es normal. En Canarias hay periodos de sequía y eso se ve en todos los registros. Hay unos periodos de sequía que pueden ser entre 5 y 7 años y luego viene una época de abundancia y se vuelve a repetir otra vez el ciclo. Pero como si nosotros lo que consideramos es la pluviometría media, según los mismos planes hidrológicos que son redactados por los cabildos, o bien incluso los últimos por el gobierno de Canarias, allí ellos, los planes hidrológicos, han comparado la pluviometría de los últimos 80 años con la pluviometría de los últimos 40. La conclusión ha sido muy clara, la pluviometría media sigue siendo la misma. Luego, no estamos, cada vez llueve menos, no es cierto. Lo que sí hay periodos de sequía y periodos de abundancia. Pero también ha dicho usted hay una cosa, que las balsas están vacías y eso señala que o apoyan lo de la sequía. No es tan cierto, porque las balsas no se llenan con el agua de la escorrentía, con el agua que corre por los barrancos. Esa fue la idea primitiva del Cabildo de Tenerife, pero las balsas hoy en día se llenan con los excedentes de las galerías y con aguas depuradas. Luego entonces lo que puede señalar una balsa vacía es que el agua de las galerías se esté usando, pero no que el agua de los barrancos corra o deje de correr. Bien, vamos entonces, Carlos, si le parece, a hacer por la gente que nos esté viendo ahora mismo en la televisión canaria. ¿Todo esto que nos acaba de decir va a tener algún tipo de influencia en los productos que se sacan de la tierra, en la ganadería también, que tiene una parte importante, porque si no hay cereales no le podemos dar de comer a los animales? Todo esto puede provocar lo que estamos viendo ahora de un incremento en el precio de la cesta de la compra. Bueno, es que también lo que está pasando es que se está más o menos provocando todo o tergiversando todo para dar la idea de que tenemos que ir todos de cabeza a la desalación. Ese hecho de que vayamos a la desalación y que
en el futuro el agua con la que reguemos y bebamos sea agua desalada, sí está generándose ese precio ese aumento de los precios. Pero para que se hagan una idea, aquí hay momentos en los planes hidrológicos que se cambian las cifras, se modifican para hacer que la infiltración disminuya y así poder decir que los acuíferos se secan. Por ejemplo, un caso muy claro es La Gomera. La Gomera siempre se había dicho que la infiltración cada año eran de 64 hectómetros cúbicos de agua al año y la isla necesitaba para su desarrollo 14. Luego, si se necesitan 14 y se tienen 64, está claro que no hay problema con el agua subterránea, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que los planes hidrológicos, los dos últimos, han bajado la cifra a la mitad, a 35. Claro, si cuando uno ve a un técnico que baja una cifra como es un recurso de agua y lo baja a la mitad, uno se queda dudando de la... no sé, llamarle de alguna manera. El problema está, ¿qué se está buscando con eso? Es lo mismo que también ha pasado en el Hierro. En el Hierro también se bajó de 33 hectómetros cúbicos, se bajó a 11, a un tercio de la que había. ¿Qué se está provocando con eso? Nos está provocando decir, pues el argumento de que están diciendo ahora mismo en La Gomera, el agua desalada es el futuro. No, el agua desalada no es el futuro, sobre todo para las islas que tienen otros recursos. El agua desalada puede ser el futuro para islas como Fuerteventura, que no tienen otro medio, pero no para las islas, las 4 islas de esta provincia, que tienen más agua de recursos anuales que se necesita. Por ejemplo, Tenerife tiene el doble de agua que se infiltra cada año de la que se necesita. La Palma y el Hierro tiene 4 veces más agua de la que se necesita, 4 veces más agua de la que se usa. Y La Gomera puede llegar a tener hasta 5 veces más agua de la que se necesita en el subsuelo de la isla, pero todos los años renovándose, aún con las sequías. Pero, Carlos, lo que no termino de entender, por ejemplo, hemos visto recientemente un informe en donde se habla de que el vino, por ejemplo, que se produce en Lanzarote, iba a ser considerado casi un producto de lujo debido al precio que iba a tener como consecuencia de que ha habido menos precipitaciones. Estamos viendo, por ejemplo, en algunos agricultores que dicen que están plantando menos como consecuencia de que no hay agua y que por lo tanto las semillas se han incrementado su precio y por lo tanto todo esto le lleva a que no sea, nunca ha sido gran cosa ni rentable ni nada el campo, pero todavía lo sea menos en esta situación. Pero ustedes se cuenta que islas como Fuerteventura y Lanzarote, desde hace ya 30 o 40 años, viven absolutamente de la desalación. Y la desalación no tiene nada que ver con la pluviometría. Con lo cual, si tienen problemas de agua, es porque otro tema, y es que en esas dos islas precisamente hay pérdidas que superan el 50%. Eso es una mala gestión, pero eso no es un problema de pluviometría, ni es un problema de sequía. Entonces, por ejemplo, Carlos, vamos a encontrarnos las papas, por así decirlo, que es un elemento base en nuestra alimentación, más cara como consecuencia de todo esto que estamos hablando. Hombre, si hacemos caso a algunos políticos, puede ser que sí en el futuro. Por ejemplo, en la zona de Tiñor, en el Hierro, quieren poner una balsa y quieren llevar agua desalada desde la Restinga para regar las papas de la zona de Tiñor-San Andrés, que está a la cota 1000. Entonces sí, evidentemente. Pero cuando las papas lo que se riega es con el agua de lluvia o se riega con el agua dándole un riego, pues en ese caso no. Pero vamos, si vamos a esos excesos, entonces sí, si cometemos esas equivocaciones, entonces sí tendremos las papas más caras, evidentemente. Bien, y entonces, ¿es conveniente estar planificando, y con esto termino, Carlos, cultivos del tipo de aguacate que necesitan mucho agua, alguno de las verduras que tú sabes que se necesita mucho agua para regarlo? ¿Eso es posible que lo traigamos importado? ¿Lo podemos planificar aquí? ¿Vamos a tener agua para ese tipo de cultivos? Por ejemplo, la piña en el Hierro es fundamental. Sí, bueno, pero de todas maneras piense que
el canario, desde la época de la conquista, se ha decantado por sectores económicos que consumen muchísima agua. El primero fue la caña de azúcar, luego fue la platanera y ahora son los turistas. Consumen mucha agua, pero según en qué islas, evidentemente Fuerteventura no, pero en otras islas como El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife tienen agua subterránea de sobra, y cuando hablo subterránea no hablo de reservas, hablo de recursos, agua que se infiltra cada año. Como tienen más de la que se necesita, sí que pueden seguir. Lo que yo sí pienso es que parece mentira que la Consejería de Agricultura, en estos 30 y pico años que llevamos de autonomía, no haya pensado que deberíamos de ir a islas sostenibles, que eso es lo que más o menos me está usted preguntando. Sí, yo iría a islas sostenibles, y en el caso de estas islas se podría hacer con el agua de lluvia que se infiltra dentro del subsuelo. Por ejemplo, ¿tenemos agua para seguir manteniendo la actual cosecha de plátanos, don Carlos? Lo digo porque hay sitios en donde están arrancando la platanera. Bueno, pero eso también son otros problemas. Es que el precio de la platanera, el precio de coste de generar un kilo de plátanos se ha subido. Por ejemplo, han puesto desalación en La Palma. Han metido tres desaladoras, que ha provocado que, por ejemplo, en Tijarafe el agua esté casi ya a €1 el metro cúbico. Evidentemente, claro, pero es que piense usted que en La Palma el agua se podría repartir por gravedades de galerías con un coste prácticamente nulo, como ya de hecho sucedió en La Gomera. En La Gomera, después del plan hidrológico del año 92, el agua para la agricultura era gratis. Otra cosa es que nos quitemos agua de galerías y pongamos agua de pozos o agua de desaladoras. Le pongo otro ejemplo, en El Hierro. El Hierro tiene agua subterránea de sobra. Sin embargo, ahora mismo están ya con consumos de 60-40 entre subterráneas y desaladoras. ¿Por qué? Porque la desaladora, cuando se coloca, hay que ponerla en marcha, y para ponerla en marcha lo que hacen es disminuir el caudal de los pozos, diciendo que es que los acuíferos han bajado y se están secando, lo cual no es cierto, es mentira, porque además en el acuífero por ejemplo, del Hierro, es un acuífero que no tiene mucha altura, luego no puede bajar porque ya de hecho la permeabilidad es tan alta que no puede producirse ese efecto, no puede bajar por debajo del nivel del mar. Es que yo lo que le quiero explicar es que aquí detrás de todo esto, hay una tendencia a que hay que colocar desalación, porque además toda esa desalación que se está colocando es una manera en la que los consejos insulares van acaparando agua. Ese acaparamiento de agua va a provocar un alza en el precio del mercado, y ese también es un mayor poder para el cabildo y un mayor beneficio. Ese es también el otro problema, y eso se consigue quitando agua subterránea y poniendo desalada. Gracias, don Carlos, de todas maneras, porque nos ha ilustrado en torno a dónde vamos y hacia dónde venimos. Por ejemplo, ¿es el mismo problema que puede estar viviendo un agricultor? Voy a hablar con el presidente de la COAC, con Rafael Hernández, con él, que además vive esto en primera persona, porque tiene algunas plantaciones. Por ejemplo, es uno de los agricultores que ha presentado y que ha cultivado papas. ¿El cultivo de la papa es hoy rentable debido a este precio? Don Rafael, buenas tardes. Aunque mi primera pregunta dirá, ¿usted es de los que opinan que hay una sequía evidente, eso que se denominó desde la anterior época antidemocrática la pertinaz sequía? Sí, bueno, es un hecho evidente que cada año llueve menos. Y la sequía en Canarias, podemos decirlo, en todas las islas, es una cuestión estructural. ¿Qué sucede? Como consecuencia de todo eso, ha habido una planificación hidrológica, en algunos casos mejor, más acertada, en otros casos menos acertada, que viene a identificar cuáles son las necesidades hídricas de cada isla en función de los usos, ya sea el uso agrario, el uso industrial, el uso urbano, y también cuáles son los recursos que hay disponibles y cómo podemos equilibrar los recursos con las necesidades y los usos.
Eso es lo que describen los planes hidrológicos, ¿no? Ya. Y yo lamento discrepar con el anterior interviniente. Las claves del futuro del agua en Canarias son sí o sí la desalación y la regeneración de agua depurada. Eso no nos queda otra, porque la población ha crecido, la demanda urbana ha crecido, la demanda industrial ha crecido, incluso en el caso de algunos usos deportivos, como pueden ser los campos de golf, y es evidente que si la gente pudiera sacar el agua del subsuelo, pues la sacaba. El problema es que cuando se saca el agua del subsuelo, cada vez hay que darle más para abajo, y el agua que sale es de peor calidad. Y en algunos casos, a la salida de los pozos, para poder usar el agua, hay que poner desaladoras, porque ya el agua, por debajo se produce la infiltración marina, y el agua no es apta para usos agrícolas o para el uso humano. Por eso es que incluso desalar el agua que se saca de los pozos. Antes había muchos pozos, había mucha agua, pero muchos pozos se han dejado de usar. Lo que nos acaba de decir Carlos Soler es de que nos están llevando a la desalación de aguas como consecuencia precisamente de todo esto que nos está relatando. De que, bueno, ¿quién fija el precio del agua? Usted, por ejemplo, que es agricultor, don Rafael, ¿cómo lo hace? ¿Confía más en el agua desalada que en el agua de galerías? ¿Cuál le tiene? Porque yo antes también sacaba una estadística de cómo están ahora mismo nuestros embalses, que son balsas, ¿no? Esas balsas están a menos de un cuarto de lo que realmente deberían tener. En algunos casos están incluso hasta por debajo, pero como media a un cuarto. Adelante. Vamos a ver. A mí no me queda otra comprar el agua al Consejo Insular, porque no hay otra. No hay otras opciones, no hay otras opciones viables. Cuando uno emprende una actividad profesional en la agricultura, es como el que tiene una fábrica de coches. No tiene que estar pensando mañana si va a tener luz o no, si tiene más o tiene menos. El agua es vital en todas las actividades humanas y en la agricultura, y necesitamos una garantía de suministro, del recurso para poder hacer frente a una cosecha. Ténganse en cuenta que se pasan de 3 a 6 meses o más, según los casos, desde que tú plantas hasta que tú cosechas. Y todo ese proceso, si en un momento determinado se produce que no tienes agua, los cultivos se te vienen abajo. Entonces, la actividad es algo básico. El agua es algo básico en la actividad agraria. Y por lo tanto, mira, Gran Canaria es la isla que más presas tiene del mundo. Tenemos 60 grandes presas, pero las presas representan el 11% del consumo. ¿Por qué? No llueve. Bueno, llueve. Y si no llueve, no se llenan las presas. Y el Consejo Insular de Gran Canaria pone a disposición de la agricultura 19 millones de metros cúbicos todos los años. Eso equivale a 4 presas, que todos los años se vacían y se llenan. Si no estuviera eso, aquí era un desastre, aquí no se podía plantar nada. Claro, pero por ejemplo, Rafael, en tu visión, lo que estás observando, si tuviéramos que hacer una lista de todos los productos que nos vamos a encontrar cada día más caros, yo ponía antes, por ejemplo, el precio del vino de Lanzarote, que va a ser un producto casi de lujo, ¿no? ¿Van a subir las papas? ¿Subirán la verdura que compramos? ¿Subirá, por ejemplo, el plátano en su precio para poder mantener la economía? La paradoja ahora es que los precios de los plátanos con mayores costes están hundidos. A ver, no está en manos del agricultor decir, esto me costó 5 producirlo, lo vendo a 6. No, eso no está en nuestras manos. Cuando tú te pegas todo el gasto, todo el esfuerzo, todo el trabajo para llegar al final de un cultivo, cuando llegas al final, influyen muchas variables. A veces las otras producciones locales, a veces las producciones que vienen de fuera, a veces las coyunturas internacionales,
tendríamos que pagar los plátanos más caros porque ha costado, o las papas, ¿no? Pues si te vienen de otras latitudes, en otros contextos, pues eso te limita la capacidad de decir, esto me costó 5, lo vendo a 6. No, muchas veces te costó 5 y lo que pasa muchas veces, o con demasiada frecuencia, es, te costó 5 producir, lo vendo a 4, lo vendo a 3. Por eso, la actividad agraria en el conjunto de Canarias no solo no crece, sino que decrece. Y la razón es esa, la viabilidad económica. No es que aquí hago el agosto, con el argumento de que no llueve, con el argumento de que los costos de producción se han disparado, ahora aquí hago el agosto. Eso no es posible, porque los precios no los ponen los agricultores. Deberíamos ponerlos en aplicación de la ley de cadena, pero todavía no está en vigor. Está en vigor, pero no se aplica. Se han dado pasos en la dirección de, pero no se aplica. Si eso fuera así, tendríamos más argumentos para decir, oye, pues sí, pero la realidad es la que es. Pero de todas maneras, don Rafael, por ejemplo, hay actividades de las que ustedes realizan en el campo que luego tienen una complementariedad y lo vemos, por ejemplo, en otro sector también primario, como puede ser la agricultura, la ganadería. Ustedes cultivan los cereales que luego se van a comer los animales que van a producir leche o carne o lo que sea, cualquier producto derivado del mismo. Sí. Ahí habrá también algún tipo de incidencia en relación con esto, porque yo, si me atiendo a los informes que publica, por ejemplo, la EMET, estamos en crisis de agua desde el año 2014. Claro. Pero eso es una cuestión de medir. Eso es una cuestión de valorar la pluviometría. Y claro que afecta. Y claro que a veces al agricultor, que es lo que ha pasado en estos momentos, ¿no? Aquellas vacas que no eran productivas al 100%, o aquellas vacas que ya tenían 6, 7 años, se engordaban, y claro, como la carne de afuera también viene cara, pues ha salido al mercado más carne local en todas las islas. Esto es una realidad. Aquellas cabras que se quedaron vacías, pues estas han ido para mataderos. Claro, porque no se puede permitir el lujo de echarle de comer a un animal que se come, en el caso de las cabras, entre 4 y 5 kilos al día, o las vacas 25, no se puede estar invirtiendo tantos recursos para un animal que no da. Entonces se usa la vía de la opción de la carne, ¿no? De hacer las carnes. Pero, y es evidente que está más caro, pero si tú te fijas, lo que percibe un agricultor o un ganadero por 1 kilo de carne y lo que paga el consumidor, la distancia sigue siendo muy grande, muy grande. Y claro que el consumidor paga más, y seguramente los que nos estamos viendo están diciendo, es verdad, me cuesta un montón las papas, la carne, la lechuga o lo que sea, o los plátanos, me cuesta un montón. Pero eso es una cuestión. Y otra cuestión es, por lo que los consumidores están pagando un montón, lo que perciben los agricultores. Ya, pero fíjese, por ejemplo, ahora mismo hay gente que está trabajando y no le da su sueldo para pagar la comida durante todo el mes, de que todo ha subido de una manera increíble, ¿no? Correcto. Eso se ha paliado en parte por las inyecciones económicas que ha puesto el gobierno en ayudas extraordinarias. Se ha parado en parte porque, a ver, si tú metes y no sacas, si sacas y no metes, la cacharra del cofre está vacía, has tapado agujeritos con las ayudas que ha dado la administración, que las ha dado, pero después, al poco tiempo, estás otra vez igual. Ya. De todas maneras, esta es una controversia, Rafael, bastante grande. Hay quien opina de una manera de que efectivamente nos están llevando casi a un mundo de la desalación. Esa es el agua más cara que podríamos pagar. Y hay quien dice que evidentemente, como hay una sequía, pues no se están llenando con la manera que se tenían que llevar nuestros pozos. Pero de cualquier manera... Una precisión. Dígame. Hay aguas de correntías que se pagan más caras que las desaladas. ¿Sí? De todas maneras, somos los consumidores los que estamos viviendo todo esto y somos los que nos estamos encontrando cada día, bien sea por una excusa o por otra, con una cesta de la compra cada vez más cara, ¿eh? Correcto.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Sí, Gran Canaria cuenta con 73 presas, aunque solamente 8 de ellas son públicas, como es el caso de esta, de Ayagaures, en la que ahora mismo nos encontramos. Canarias no cuenta con un año húmedo desde el 2009, salvo excepciones como ya conocen, como puede ser Filomena o Hermín. Y además tenemos que dar otro dato, y es que en el pasado mes de marzo llovió un 87% menos de lo que lo suele hacer en ese periodo. Ahora mismo esta presa se encuentra al 19% de su capacidad, una capacidad bastante baja, porque para que ustedes se hagan una idea, en el año 2011 se encontraba al 95%, es decir, 12 años más tarde se ha reducido en un 76%. Nosotros nos hemos acercado hasta aquí, y también para que ustedes puedan comprobar cómo se encuentran estos niveles de agua, y hemos hablado con personas que habitan en este lugar y nos han asegurado que, si se fijan, ahora mismo el agua se encuentra en la parte inferior de ese muro, pero ellos, las personas que residen en este lugar, aseguran que en esa plataforma que ustedes pueden ver en la parte superior, hace unos años se podía ver el agua e incluso podían llegar a tocarla. Además, tenemos que añadir que a los problemas también que mencionan en el podcast de Pepe hay otro, y es que los agricultores que trabajan con el Consejo Insular de Agua se ven afectados también por esta sequía, porque al extraerla de los embalses para sus regadíos, pues esta agua sale más barata, pero al existir esta sequía, esa operación es imposible y tienen que tirar por vías alternativas que son más caras. Por eso también los agricultores sufren, como hayan escuchado esto, y desde aquí repetimos, también es bastante notable la sequía, porque ahora mismo solo está a un 19%. Vaya, bueno, pues precisamente queremos saber la opinión de los agricultores. Nosotros le hemos preguntado también a varios agricultores conocidos por vídeos que suben a las redes sociales, y esto es lo que nos cuentan. Los agricultores canarios esperan que las acciones para mejorar el regadío se materialicen. Vamos a contactar con 3 agricultores influencers canarios para conocer la situación de primera mano. Nauset de la Huerta en Casa, David el agricultor y Sergio de Frutas y Verduras Nito. Señores, ¿hay sequía en Canarias? Efectivamente, hay sequía, ¿vale? Si se dan cuenta, desde el mes de febrero no llueve con fundamento. La sequía cada vez se va notando más. No sé si es el cambio climático que es. Pero aquí vemos que la seca, el precio de los guanos, mire, no paga el trabajo. ¿Y subirán los precios de cara a los consumidores finales? Aumentan los costes debido a la falta de agua. El agua se paga más cara y no sé cuánto tiempo vamos a aguantar esto. Grandes supermercados, papas de Israel, papas de Egipto, papas de terceros países que no respetan la misma normativa sanitaria que tenemos aquí en Europa. Por lo tanto, tenemos un problema por la falta de agua. Aquí hay agua, las zonas bajas, la costa, sí tenemos agua, pues están los pozos y tenemos la depuradora, pero sí es verdad que las zonas del sequero, que lo que reciben son las lluvias, están muy fastidiadas. Si esta seca sigue, tendremos que abandonar la agricultura. Seguimos batallando. Es duro y es difícil, pero aquí estamos. Pues sí, el agua que cae del cielo escasea y la agricultura necesita ayuda. Está la situación ahora, Pepe. Nos gustaría compararla con la que vivíamos pues, hace unos años en Canarias, y por eso hemos invitado a todo un experto en cuanto al tema del agua. Es Manuel Martínez, fue consejero del Cabildo de Tenerife con responsabilidades del agua. Señor Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tenemos un problema de agua ahora mismo en Canarias? ¿Tenemos una sequía preocupante y de la que nos tenemos que preocupar? Siempre por esta fecha, que es cuando más podemos visibilizar lo que han sido las lluvias de invierno, pues nos alarmamos un poco con la escasez del agua. Efectivamente, las condiciones climáticas cada vez están afectando más a las lluvias, cada vez son más escasas, y cuando llueve, pues lo más probable es que sean lluvias torrenciales, con lo cual ese tipo de lluvia hace que no empape la tierra y que después corra mucho por el barranco, y algunas pues lleguen al mar, la mayoría de ellas, y no se infiltren en el subsuelo, y tampoco empape la tierra del agricultor, con lo cual conlleva mayor demanda
por parte de la agricultura de ese agua. Don Manuel, pero usted está más, ¿usted está más con la postura del ingeniero Soler o con la del agricultor? El ingeniero Soler dice que no hay tanta escasez de agua y el agricultor dice que hay una escasez de agua y que esto está llevando a un incremento de los precios. Hay escasez de agua y es evidente la teoría que defiende el profesor Soler o el ingeniero Soler, pone en cuestión el tema de los acuíferos. En la isla de Tenerife, en las cañadas del Teide, se mide físicamente el acuífero de Tenerife. Hay 2 o 3 puntos de medida y el acuífero va bajando año tras año. Cada vez la bolsa de agua que hay en el subsuelo va a menos. Se recarga, pero no se recarga al nivel de consumo que se hace de los acuíferos. Por lo tanto, el futuro pasa por la reutilización del agua, sin duda. En Tenerife se está haciendo una apuesta muy importante. Se están construyendo en estos momentos 5 grandes depuradoras y hace ya 30 años que la verdad que se llega tarde, ¿no? Pero ya hace 30 años, en el gobierno de Pepe Segura, en el Cabildo, se construyó en Tenerife todas las aguas que se vertían al mar, una parte de las aguas que se vertían al mar en Santa Cruz, se llevan por la autopista hacia la zona de Guargacho, de Arona, para regar las plataneras. Ya, pero don Manuel, hace 30 años. Hace un momento hemos visto a una compañera que estaba en una de las presas de Gran Canaria. Usted conoce el agua en casi todas las islas y están casi a un 19%. Yo le voy a hacer la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. ¿Este verano vamos a tener algún tipo de restricciones de agua en relación, pues, por ejemplo, con regadíos o con llenar piscinas o con alguna de esas cuestiones en donde se necesita el líquido de elemento? Hombre, no tengo esa bola mágica para ver los consumos de aquí al verano. Normalmente siempre ha estado tensionado las cantidades de agua y los mercados en estos momentos. La compra de agua que se hace en Tenerife, que es principalmente el mercado privado, y en La Palma, la compra se hace anual, con la demanda anual. Muchas de ellas, casi el 80% del agua en Tenerife viene de las galerías, no están en embalse. En Fuerteventura, Lanzarote, no existe prácticamente balsa, todo es de desalación o agua de lluvia. En Gran Canaria es donde más balsa y en La Gomera existen, y es donde habría que ver ese nivel que ustedes han transmitido hoy a través de la noticia. Los niveles de las balsas en Gran Canaria si están por debajo de lo normal, que sea el sistema de acumulación de agua. Cada territorio, cada isla tiene su peculiaridad, ¿no? Sé que en Gran Canaria desalan mucho y bombean a la cumbre, y dentro del proyecto de Chira-Soria una parte de esa infraestructura no solo se va a convertir en una central hidroeléctrica, sino de desalar agua y bombearla a la parte alta de Gran Canaria. Bueno, pues esperemos. Por lo tanto, hay varias infraestructuras que dependerán de la capacidad que tengan para aportar la demanda que pide el campo con respecto a la cantidad de agua que quede. Sí, porque según dicen los meteorólogos, según dicen los meteorólogos, señor Martínez, ha llovido menos y está lloviendo menos. Ojalá que pues en las próximas estaciones eso cambie. De todas maneras, aquí hay muchas cosas todavía por ver. ¿Estamos realmente en un tiempo de sequía? ¿Podemos tener, como dice alguien, esa mentalidad más corta en la que nos dice que efectivamente ya no llueve con la profusión que lo hacía antes? También hay quien dice que la desalación puede ser nuestra salida, pero desde luego el agua de consumo, el agua de regadío que podemos tener en una desalación es mucho más cara que la que podríamos sacar de una galería. ¿Quién tiene la razón aquí? Porque al final los Paganini seguimos siendo el resto de la ciudadanía.